Imagina esto por un momento. El mundo está obsesionado con el liderazgo. Libros, conferencias, estrategias, metodologías. Todos prometen lo mismo: influencia, éxito, poder. Te enseñan a proyectar autoridad, a construir una marca personal, a escalar posiciones, a liderar equipos, empresas, multitudes. Pero déjame hacerte una pregunta incómoda. ¿Y si todo lo que creemos saber sobre liderazgo está incompleto? ¿Y si el modelo más poderoso de liderazgo en la historia no nació en un palacio? No fue diseñado en una universidad, ni salió de una sala de estrategia corporativa. ¿Y si ese modelo comenzó en un lugar que nadie habría elegido? Un pesebre. Silencioso. Humble. Aparentemente insignificante. Sin títulos. Sin riquezas. Sin ejército. Sin campaña de marketing. Y aún así, ese líder cambió la historia de la humanidad. Transformó corazones. Le dio sentido a millones de vidas a lo largo de los siglos. Ese líder es Jesucristo. Y aquí está lo verdaderamente impactante. Él nunca buscó seguidores por ambición. Nunca persiguió poder por control. Nunca manipuló para dominar. En lugar de eso, sirvió. Amó. Se entregó. Mientras el mundo dice, sube, destaca, conquista, Jesús enseñó: humíllate, sirve, entrega tu vida. Mientras el liderazgo moderno dice, haz que otros trabajen para ti, Jesús mostró: trabaja tú por otros. Mientras muchos líderes construyen su nombre, Él decidió dar su vida. Y eso cambia completamente las reglas del juego. Hoy vamos a sumergirnos en una verdad que puede incomodarte, pero también puede liberarte. Basado en el poderoso libro Liderazgo al estilo de Jesús de Michael Youssef, vamos a descubrir por qué el liderazgo de Cristo no es solo inspirador. Es revolucionario. Un modelo que no se basa en ego, sino en propósito. No en control, sino en rendición. No en dominar, sino en transformar. Pero aquí viene lo más importante. Este no es un mensaje solo para pastores, líderes o personas con cargos visibles. Este mensaje es para ti. Porque todos lideramos algo. Una familia. Un equipo. Un sueño. O incluso, nuestra propia vida. Y la pregunta que marcará todo lo que viene es esta: ¿estás liderando como el mundo te enseñó? ¿O como Cristo modeló? Prepárate. Porque lo que estás a punto de escuchar no solo puede transformar tu manera de liderar, puede transformar tu manera de vivir para siempre. El problema del liderazgo moderno. Vivimos en una era que respira liderazgo. Pero, si somos honestos, también respira una profunda confusión sobre lo que realmente significa liderar. Hoy todo gira en torno a construir algo visible. Una marca personal sólida. Una imagen influyente. Resultados medibles. Éxito que otros puedan admirar. Nos enseñan que si no estás creciendo, no estás liderando. Que si no destacas, eres irrelevante. Que si no tienes autoridad, no tienes voz. El liderazgo moderno se ha convertido, en muchos casos, en una competencia silenciosa por validación. Más seguidores. Más reconocimiento. Más impacto visible. Y bajo esa lógica, liderar significa tener el control. Tomar decisiones desde arriba. Y asegurarte de que todos sepan quién está al mando. Pero aquí es donde todo se quiebra. Porque ese modelo, aunque funciona en apariencia, muchas veces deja un rastro de desgaste, orgullo, ansiedad y relaciones rotas. Entonces aparece una figura que no encaja en ese sistema. Una figura que no juega bajo esas reglas. Jesucristo. Mientras el Imperio Romano imponía autoridad a través del miedo, Él tomaba una toalla.
y lavaba los pies de sus discípulos. Mientras los líderes religiosos competían por los primeros lugares, él elegía los últimos. Mientras otros buscaban ser servidos, él decidió servir. Y esto no fue un gesto simbólico. Fue una declaración radical. Jesús no solo enseñó un mensaje diferente, encarnó un modelo de liderazgo completamente opuesto al sistema. Un liderazgo que no nace del ego, sino de la obediencia. Porque mientras muchos líderes buscaban reconocimiento humano, Jesús tenía una sola prioridad: agradar al Padre. No lideraba para ser visto. No hablaba para impresionar. No actuaba para construir una reputación. Su enfoque era claro, directo, inquebrantable. Hacer la voluntad de Dios, cueste lo que cueste. Y aquí es donde la tensión se vuelve personal. Porque este contraste no es solo histórico. Es profundamente actual. Hoy podemos tener plataformas, pero perder propósito. Podemos tener influencia, pero carecer de dirección espiritual. Podemos liderar multitudes, y aún así estar desconectados del corazón de Dios. Y es precisamente ahí donde el mensaje de Michael Youssef golpea con fuerza. Él no suaviza el tema. No lo hace cómodo. Plantea una pregunta que atraviesa cualquier título, rol o posición. ¿Estamos liderando como Cristo? ¿O simplemente estamos replicando el sistema del mundo con lenguaje espiritual? Porque es posible hablar de servicio y vivir para el reconocimiento. Es posible hablar de humildad y buscar control. Es posible incluso hablar de Dios sin realmente obedecerlo. Y esa es la crisis del liderazgo moderno. No es falta de talento. No es falta de oportunidades. Es una desconexión profunda del modelo correcto. Por eso, antes de hablar de técnicas, estrategias o crecimiento, tenemos que volver al origen. Porque hasta que no redefinamos lo que significa liderar, seguiremos construyendo cosas que parecen exitosas, pero que, en el fondo, están vacías. Y la gran pregunta sigue en pie. ¿Tu liderazgo refleja a Cristo? ¿O refleja al sistema que te rodea? Porque la respuesta a esa pregunta lo cambia todo. El fundamento, intimidad con Dios. Antes de que multitudes escucharan su voz, había silencio. Antes de que ocurrieran los milagros, había intimidad. Antes de que el mundo viera el impacto, existía una vida secreta, constante, profunda. Jesucristo nunca construyó su liderazgo desde lo visible. Lo construyó desde lo invisible. Antes de hablar en público, oraba en privado. Antes de tomar decisiones importantes, se retiraba a solas con el Padre. Antes de escoger a los 12 discípulos, pasó toda la noche en comunión con Dios. Eso no es un detalle menor. Eso es el fundamento. Porque en el modelo de Jesús, el liderazgo no comienza con estrategia. Comienza con relación. Y aquí es donde el mensaje se vuelve confrontante. Hoy vivimos en una cultura que mide el liderazgo por lo que se ve. ¿Cuántas personas te escuchan? ¿Cuánto creces? ¿Qué tan rápido avanzas? Pero el cielo mide algo completamente distinto. ¿Qué tan profundo estás conectado con Dios cuando nadie te ve? El libro de liderazgo al estilo de Jesús lo expresa con una claridad poderosa. El liderazgo visible se sostiene en una vida invisible. Y si ese fundamento no existe, todo lo demás empieza a deformarse. Sin intimidad con Dios, el liderazgo deja de ser servicio y se convierte en ego. Empiezas a hacer las cosas no por obediencia, sino por reconocimiento. La visión deja de ser un llamado y se convierte en ambición. Ya no buscas cumplir el propósito de Dios, sino construir el tuyo. El ministerio deja de ser altar y se transforma en plataforma. Un lugar donde proyectas una imagen, pero escondes una desconexión. Y lo más peligroso es que desde afuera, todo puede parecer correcto.
Puedes predicar, liderar, influir. Y aún así estar vacío por dentro. Porque el problema no es la actividad. Es la ausencia de intimidad. Jesús nunca operó desde el vacío. Él se llenaba constantemente en la presencia del Padre. Su autoridad no venía de su posición. Venía de su relación. Y eso cambia completamente la forma en que entendemos el liderazgo. Porque la autoridad espiritual no se fabrica con talento. No se construye con carisma. No se sostiene con habilidades. Se cultiva en secreto. En momentos donde nadie aplaude. Donde no hay cámaras. Donde no hay reconocimiento. En ese lugar íntimo donde eres tú y Dios. Ahí se forma el carácter. Ahí se alinea el corazón. Ahí se recibe dirección real. Y aquí viene la pregunta clave. ¿Qué tan fuerte es tu vida secreta con Dios? Porque tu impacto público nunca superará la profundidad de tu intimidad privada. Puedes sostener una imagen por un tiempo, pero no puedes sostener un llamado sin conexión con la fuente. Por eso, antes de querer más influencia, más crecimiento, más oportunidades, la invitación es clara. Vuelve al lugar secreto. Porque es ahí donde nace el liderazgo que realmente transforma. Humildad, el poder que desarma. En el reino de Dios, las reglas son completamente distintas. Donde el mundo dice sube, Dios dice baja. Donde el sistema empuja a destacar, el cielo honra al que se humilla. Y esta no es una idea filosófica bonita. Es una verdad que confronta directamente nuestra naturaleza. Porque si somos honestos, a nadie le enseñaron a bajar. Nos enseñaron a competir, a sobresalir, a demostrar que somos mejores. Pero entonces aparece Jesucristo y redefine completamente lo que significa poder. Si alguien tenía el derecho de imponerse, era Él. Si alguien podía exigir reconocimiento, era Él. Si alguien podía reclamar autoridad, era Él. Y sin embargo, eligió servir. Eligió acercarse a los rechazados. Tocar leprosos que nadie quería tocar. Sentarse con pecadores que todos evitaban. Eligió lo incómodo. Eligió lo invisible. Eligió lo humilde. Y finalmente, eligió la cruz. No porque fuera débil. No porque no tuviera poder. Sino porque tenía tanto poder, que decidió no usarlo para sí mismo. Eso es lo que hace que la humildad de Jesús sea tan impactante. No es ausencia de fuerza. Es fuerza completamente rendida. Es poder bajo control. Y aquí es donde el mensaje rompe nuestras ideas equivocadas. Porque muchas veces pensamos que ser humilde es disminuirnos, ignorarnos o hacernos pequeños. Pero eso no es lo que enseña el Evangelio. Como explica Michael Youssef, la humildad no es pensar menos de ti. Es pensar menos en ti. Es dejar de ser el centro. Es soltar la necesidad constante de reconocimiento. De validación. De tener la última palabra. Y eso es mucho más difícil de lo que parece. Porque el ego es sutil. Puede esconderse incluso en cosas espirituales. Puedes servir, pero esperando ser visto. Puedes liderar, pero buscando aprobación. Puedes hablar de Dios, pero queriendo protagonismo. Y ahí es donde el liderazgo se contamina. Porque el liderazgo al estilo de Jesús no compite. No manipula. No presume. No necesita demostrar nada. Simplemente sirve. Sirve cuando es conveniente. Y cuando no lo es. Sirve cuando hay reconocimiento. Y cuando hay silencio. Sirve cuando hay aplausos. Y cuando nadie está mirando. Y aquí es donde la humildad se vuelve realmente poderosa. Porque desarma. Desarma el orgullo. Desarma la rivalidad. Desarma la necesidad de control.
Una persona verdaderamente humilde no necesita imponerse. Porque su seguridad no viene de su posición, sino de su identidad en Dios. Y eso cambia completamente la forma de liderar. Ya no lideras para probar algo. Lideras para reflejar a alguien. Ya no buscas ser el primero. Buscas ser fiel. Y al final, ocurre algo sorprendente. El que se humilla, es levantado. El que sirve, impacta. El que se entrega, transforma. Porque en el reino de Dios, la verdadera grandeza no se mide por cuánto subes, sino por cuánto estás dispuesto a bajar por amor. Y la pregunta es inevitable. ¿Tu liderazgo está construyendo tu nombre? ¿O está reflejando el corazón de Cristo? Porque la humildad no solo define cómo lideras. Define quién eres cuando nadie te ve. Carácter por encima del talento. Vivimos en una generación fascinada por el talento. Admiramos al que comunica bien. Al que tiene carisma. Al que sabe inspirar, influir, liderar con seguridad. Y sí, el talento importa. Puedes tener una visión clara. Puedes diseñar estrategias brillantes. Puedes tener una capacidad natural para conectar con las personas. Pero hay una verdad que el tiempo siempre termina revelando. El talento puede impulsarte. Pero el carácter es lo único que puede sostenerte. Porque el talento te abre puertas que el carácter tendrá que mantener abiertas. Y si ese carácter es débil, no importa qué tan alto llegues. Eventualmente, todo colapsa. La historia está llena de líderes que comenzaron fuerte. Con impacto, con influencia, con resultados visibles. Pero que terminaron cayendo. No por falta de inteligencia. No por falta de capacidad. Sino por algo más profundo. Algo que no se veía desde afuera. Falta de integridad. Falta de coherencia. Falta de carácter. Y aquí es donde el modelo de Jesucristo vuelve a marcar una diferencia radical. Cuando Jesús hablaba, la gente no solo escuchaba sus palabras. Sentía el peso de su autoridad. Pero no era una autoridad impuesta. No venía de un título. No venía de una posición. Venía de algo mucho más poderoso. Coherencia absoluta entre lo que decía y lo que vivía. Él me enseñaba principios que no practicaba. No predicaba amor mientras vivía en orgullo. No hablaba de verdad mientras negociaba con la mentira. Su vida era el mensaje. Y eso le daba una autoridad que ningún sistema humano puede fabricar. Porque la verdadera autoridad espiritual no se declara, se evidencia. Y esto es exactamente lo que subraya liderazgo al estilo de Jesús. El talento puede llevarte a lugares donde tu carácter aún no está preparado para sostenerte. Y cuando eso pasa, el desenlace es inevitable. Puedes impresionar por un tiempo. Pero tarde o temprano, el carácter se revela. En las decisiones difíciles. En lo que haces cuando nadie te ve. En cómo manejas el éxito. Y en cómo reaccionas ante la presión. Porque el carácter no se construye en público. Se forma en lo secreto. En pequeñas decisiones diarias. En obediencia constante. En elegir lo correcto, incluso cuando nadie lo notará. Y aquí es donde el mensaje se vuelve directo. Muchos quieren desarrollar habilidades. Pero pocos están dispuestos a formar carácter. Muchos invierten en su imagen. Pero descuidan su interior. Muchos buscan crecer rápido. Pero sin raíces profundas. Y eso es peligroso. Porque un liderazgo sin carácter es un edificio alto construido sobre arena. Puede verse impresionante, pero no resistirá la primera tormenta. En cambio, un líder con carácter puede avanzar más lento, pero construye algo que permanece. Algo sólido. Algo confiable. Algo que no se derrumba con el tiempo. Por eso, la pregunta no es solo: ¿qué tan talentoso eres?
La verdadera pregunta es: ¿quién eres cuando nadie te ve? Porque al final, no será tu talento lo que defina tu legado. Será tu carácter. Amor y firmeza, el equilibrio perfecto. Uno de los errores más comunes al hablar de liderazgo es confundir amor con permisividad. Pensamos que amar significa evitar el conflicto, que liderar con gracia es no confrontar, que ser compasivo es decir siempre sí. Pero ese no es el modelo de Jesucristo. Jesús era profundamente compasivo, pero nunca fue complaciente. Amaba a las personas con una intensidad que transformaba vidas, pero también confrontaba con una verdad que incomodaba. Perdonaba al pecador, pero no justificaba el pecado. Se acercaba al quebrantado, pero desafiaba al orgulloso. Y especialmente, confrontaba la hipocresía sin rodeos. Porque Jesús entendía algo que hoy hemos olvidado. El verdadero amor no solo consuela, también corrige. El problema es que vivimos en una cultura que se ha inclinado hacia extremos. Por un lado, un liderazgo duro, frío, autoritario, que usa la verdad como arma y hiere a las personas. Por otro lado, un liderazgo emocionalmente permisivo, que evita confrontar y termina diluyendo la verdad. Pero el liderazgo al estilo de Jesús no se mueve en extremos. Se mueve en equilibrio perfecto. Un equilibrio que no es cómodo, pero sí profundamente transformador. Como explica Michael Youssef, el líder espiritual está llamado a vivir en esa tensión constante. Ama profundamente, pero no negocia la verdad. Escucha con ternura, pero corrige con valentía. Se acerca con gracia, pero habla con claridad. Y eso requiere madurez. Porque es más fácil irse a un extremo. Es más fácil decir siempre lo que la gente quiere escuchar. Y evitar incomodidades. O irse al otro lado. Y decir la verdad sin amor, dañando en lugar de restaurar. Pero Jesús nunca hizo eso. Cuando hablaba, sus palabras podían confrontar. Pero siempre tenían un propósito redentor. Nunca humillaba por orgullo. Nunca corregía para demostrar superioridad. Corregía para sanar. Confrontaba para liberar. Decía la verdad para transformar. Y eso cambia completamente la manera en que lideramos. Porque el liderazgo cristiano no se trata de mantener a todos cómodos. Se trata de guiar a las personas hacia la verdad, incluso cuando es incómoda. Y aquí viene el punto clave. Un líder que solo ama sin verdad termina confundiendo. Pero un líder que solo dice la verdad sin amor termina destruyendo. El verdadero liderazgo espiritual hace ambas cosas al mismo tiempo. Y ese equilibrio es raro. Raro porque exige morir al ego. Raro porque requiere discernimiento. Raro porque implica depender constantemente de Dios. Pero cuando un líder logra caminar en ese equilibrio, algo poderoso ocurre. Las personas no solo se sienten aceptadas, también son transformadas. No solo son consoladas, también son desafiadas a crecer. No solo permanecen, evolucionan. Porque el amor verdadero no te deja igual. Y la verdad bien comunicada no te rompe, te reconstruye. Por eso la pregunta es inevitable. ¿Tu liderazgo solo hace sentir bien a las personas? ¿O realmente las está llevando a crecer? Porque amar de verdad no es evitar la verdad. Es tener el valor de decirla. De la manera correcta. En el momento correcto. Con el corazón correcto. Y ese es el liderazgo que transforma vidas. Dependencia del Espíritu Santo. Hay una verdad que transforma completamente la manera de liderar, pero que muchos pasan por alto. El liderazgo al estilo de Cristo no se basa en autosuficiencia. Se basa en dependencia. Antes de ascender, Jesucristo hizo una promesa clara a sus discípulos.
no los dejaría solos. Les dijo que recibirían al Espíritu Santo como guía, como consolador, como fuente de poder. Y esto cambia absolutamente todo. Porque a partir de ese momento, el liderazgo ya no se trata de lo que tú puedes hacer, sino de lo que Dios puede hacer a través de ti. Sin embargo, aquí es donde muchos líderes tropiezan. Empiezan dependiendo de Dios, pero terminan dependiendo de sí mismos. Comienzan buscando dirección en oración, pero luego operan en piloto automático. Empiezan con humildad, pero el éxito los empuja lentamente hacia la autosuficiencia. Y sin darse cuenta, algo cambia. Siguen haciendo cosas correctas, pero ya no con la fuente correcta. Siguen liderando, pero desconectados del poder que realmente transforma. Y aquí está el problema. Cuando un líder deja de depender del Espíritu Santo, inevitablemente comienza a operar en su propia fuerza, en su experiencia, en su lógica, en su talento. Y por un tiempo, puede funcionar. Puede haber resultados. Puede haber crecimiento. Puede haber reconocimiento. Pero tarde o temprano, esa forma de liderar pasa factura. Llega el desgaste, la confusión, la falta de claridad, el vacío. Porque hay decisiones que no se pueden tomar solo con inteligencia. Hay situaciones que no se resuelven solo con estrategia. Hay corazones que no se transforman solo con palabras. Se necesita algo más. Se necesita dirección divina, discernimiento espiritual, poder sobrenatural. Y eso no proviene de ti. Proviene del Espíritu de Dios obrando en ti. El libro de liderazgo al estilo de Jesús enfatiza esta verdad de forma contundente. El liderazgo cristiano no es una demostración de capacidad humana. Es una manifestación de dependencia divina. No es pararse y decir, yo puedo con esto. Es rendirse y decir, Señor, sin ti no puedo hacer nada. Y eso requiere una postura constante del corazón. Escuchar antes de actuar. Orar antes de decidir. Discernir antes de avanzar. Porque el Espíritu Santo no solo te da poder. También te da dirección. Te advierte cuando algo no está bien. Te guía cuando no tienes claridad. Te fortalece cuando tus fuerzas no alcanzan. Y aquí está la clave. Un líder que depende del Espíritu no necesariamente tendrá menos desafíos, pero nunca estará solo en medio de ellos. Porque su confianza no está en su capacidad. Está en la presencia de Dios. Y eso cambia todo. Cambia cómo decides. Cambia cómo respondes bajo presión. Cambia cómo enfrentas la incertidumbre. Porque ya no lideras desde el control. Lideras desde la confianza. Y la pregunta final es directa. ¿Estás liderando desde tu capacidad? ¿O desde tu dependencia de Dios? Porque en el reino de Dios, la verdadera fuerza no está en cuánto puedes hacer, sino en cuánto estás dispuesto a rendirte, para que Él lo haga a través de ti. Jesús nunca escribió un libro. Nunca ocupó un cargo político. Nunca dirigió un ejército. Y aún así, es el líder más influyente de la historia. ¿Por qué? Porque no vino a ser servido. Vino a servir. El liderazgo al estilo de Jesús no busca aplausos. Busca obediencia. No busca seguidores. Busca formar discípulos. La pregunta final es personal. ¿Estás construyendo tu nombre? ¿O estás reflejando el suyo? Si este mensaje habló a tu corazón, compártelo. Y recuerda, el mundo necesita menos líderes impresionantes y más líderes semejantes a Cristo. Si te inspira este mensaje, suscríbete, dale a me gusta y comparte. Únete a nosotros para descubrir tu propósito eterno. Que Dios te bendiga.